En 5, 4, 3, 2, 1, así que ya estamos grabando, ya estamos oficialmente en el aire. Les agradezco en primer lugar por estar aquí, por tomarse el tiempo de nuevamente acompañarnos. Últimamente estoy diciendo esto, pero es de verdad de todo corazón. Somos nosotros afortunados de verdad de tenerlos a ustedes acá, con esta nueva normalidad que estamos enfrentando todos a nivel mundial. Pues estamos saturados de información, y estamos saturados de webinars, y estamos saturados de mensajes, y estamos saturados de la famosísima nueva normalidad, y qué hacer y qué no hacer, y de reinventarnos, etcétera, etcétera. Y el hecho de que ustedes se tomen un tiempo para estar con Hannah Tegwin es más que plausible, y de verdad que se los agradecemos de todo corazón. Me presento para los que no me conocen. Soy Mauricio Mesa, director de producto. Dicen que soy Senior Director of Product, pero el Senior me pone viejo, así que dejémoslo en Director de Producto para toda América Latina. Mi misión es conquistarlos a ustedes a través de los productos que lanzamos. Esa es la idea de hoy. Espero de verdad que les agrade y le vean la valía a este producto. Vamos a hacer una conversación como tal. Digamos que la presentación es corta. Voy a alargarle un poquito con conversaciones con ustedes. Y les decía que este es uno de esos productos que está siendo solicitados desde que empezó esto, desde marzo. Desde que empezó el famosísimo tema de la pandemia generada por el COVID-19. Una de las primeras armas que salió al ruedo fue el uso de detección de temperatura alta usando principalmente cámaras térmicas, y el uso se volvió mal uso y después abuso, y creo que no solo Hannah Tegwin, pero varias empresas responsables, y ustedes piénsenlo, pero ustedes saben más de nuestros competidores y de donde queremos estar como solución de nivel ya alta, no a nivel bajo. Somos responsables. Y en aquel entonces la disyuntiva y la diatriba que teníamos era: sacamos algo sin de verdad saber si es una solución suficiente como para decir ayuda a combatir el COVID. La verdad es que ya creo que todos sabemos que pues nuestra opción fue atrasar un poco el lanzamiento y dejar que todo esto madurara. Saben ustedes igual que yo que al comienzo hubo demasiado boom con el tema de las térmicas, con que básicamente la detección de temperatura alta era suficiente para saber si había COVID o no. Ya sabemos al día de hoy que todo el tema del manejo del COVID, una parte es temperaturas elevadas corporales, y hay otras series de medidas que hay que tomar para nuevamente tratar de mitigar situaciones, sitios, y acercarse a personas que posiblemente puedan propagar este agente contagioso. Entre ellas la parte térmica, pero tampoco sin olvidar el tema del uso correcto de máscara facial, que creo que es el más importante hoy por hoy. Y otro, el tema del distanciamiento social. Yo le digo distanciamiento inteligente. Es decir, yo puedo distanciarme seguramente de personas que no tengo certeza dónde han estado, pero es mi libertad si no me distancio, no sé, de mis amigos, de mi esposa, de mis niños, porque lo decido, ¿ok? Entonces, digamos que la cámara térmica llegó, yo diría, y va a sonar raro, pero diría en preciso momento, porque es parte de ese arsenal que al día de hoy tenemos para poder nuevamente mitigar, mejorar y convivir con todo esto que nos ha pasado en este famosísimo 2020. Y aquí estamos. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Hoy vamos a presentar la cámara térmica. Voy a dividir la presentación en los siguientes slides. Características importantes. Me acaban de llegar fresquitos. De hecho, los abrí hace 15 minutos, unos videos de pruebas reales, tanto en nuestra sede en New Jersey como en nuestra sede en Corea. Se los voy a compartir. Algunos ni siquiera sé qué tienen, así que ahí juzgamos los dos cómo nos fue. Y empecemos, ¿no? Primero slide. Aquí vamos.
la famosísima cámara térmica. Cosas importantes e interesantes que deben ver. Es una cámara dual, ¿ok? Es una cámara que tiene un sensor, digamos que normal, de visión a color, de 2 megapíxeles. De hecho, esa parte de visión normal de 2 megapíxeles es una cámara de la serie WiseNet 7, las cámaras que recién sacamos el mes pasado, más un sensor más un sensor térmico que tiene también doble funcionalidad. Digamos que salido de la caja, está configurado o está preconfigurado, porque todavía tienes que hacer alguna configuración para trabajar en el rango de temperatura corporal. Pero, y aquí viene lo interesante, parte del uso de esta cámara es tener un riesgo de obsolescencia lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque todos tenemos la esperanza, y es verdad, que el COVID, el COVID no se va a ir, pero vamos a aprender a convivir con él, ya sea a través de terapias para mitigar los efectos del mismo, o la famosísima vacuna, que bueno, ojalá esté presente dentro de nosotros a partir del próximo año. Y lo que pensamos es que, bueno, pasa lo del COVID y qué más hacemos con una cámara instalada, con una cámara puesta en un hospital, con una cámara puesta en un aeropuerto, con una cámara puesta en donde sea que se tenga que poner, en un mall. Pues el uso de doble, digamos que de doble cámara o doble lente, como lo quieran ver, uno térmico y uno de visión normal, me permite que el térmico lo trabaje de manera ya normal, no solo para temperatura corporal cuando esto pase, perdón, y el otro como elemento de vigilancia tradicional. ¿Para qué? Este tipo de cámaras son muy utilizadas en situaciones de emergencia, por lo menos aquí en los Estados Unidos. De tal manera que tú puedes, en una situación de que se genera un conato de incendio, se genera humo, se genera fuego, pues para situaciones de rescate y mirar lo que está sucediendo en un sitio en donde la visión normal no se puede trabajar, no se puede utilizar esta cámara térmica para detectar puntos de calor donde pueden estar personas o animales atrapados. Esa fue parte de la estrategia. Sumado nuevamente que como es de visión dual, pues te sirve también para detección normal o uso normal de videoseguridad, ¿no? Características técnicas. El sensor, el sensor fijo, el sensor de video es una lente fija de 4.7 milímetros, una lente, digamos que de ángulo relativamente corto, y ya les voy a decir por qué. Como les decía, tiene dos modos de utilización: el modo de temperatura o detección de temperatura corporal, que de hecho está mal dicho, porque al final la temperatura, y se lo van a ver en las pruebas, está basado en la temperatura facial y de hecho enfocado a la región de los ojos o el canto interior de los ojos, que es donde la temperatura es mucho más cercana a la temperatura corporal, porque la temperatura exterior de la cara puede variar dependiendo de simplemente de la misma generación de calor de cada uno particular, o si llevas una gorra, si llevas una bufanda, si llevas diferentes cosas dentro de tu rostro. Lo mejor, las recomendaciones, de hecho, de la FDA, del Food and Drug Administration aquí en los Estados Unidos, es que la temperatura esté enfocada en la región de los ojos, ¿ok? La precisión o la exactitud de esta cámara a nivel de detección de temperatura corporal es más o menos 0.5 grados centígrados. Y si utilizas un cuerpo negro, un black body, que es un elemento que al final normaliza la temperatura en el área donde estás apuntando esta cámara, baja hasta 0.3 grados centígrados. Y vuelvo y recalco, muy de acuerdo a los lineamientos la FDA aquí en los Estados Unidos, después de que pasó todo este tema del boom de las térmicas mal utilizadas. Y el otro modo, el que les decía, modo radiométrico normal, para otro tipo de aplicaciones cuando esto suceda. Entonces, repito y reitero, es una cámara con poco riesgo de obsolescencia. Cuando decimos aquí que la cámara utiliza análisis de detección de rostro y de temperatura, es lo que les estaba comentando. Está mal dicho, digamos que al final salimos con ese nombre, pero el tema de temperatura, detección corporal está mal dicho, es rostro principalmente, que es donde nos debemos enfocar para el tema de temperatura, ¿ok? Tiene una ranura micro SD y se alimenta con PoE.
poquito más de características de la cámara. Esto sí es relevante, pero esto lo van a tener obviamente para su conocimiento en la presentación que estamos grabando. ¿Qué más les digo aquí? Algo aquí interesante es, pues, se van a dar cuenta, y esto lo van a ver cuando empiecen a jugar con la cámara, el modo del uso de los dos espectros, digamos, el espectro térmico y el espectro de color y todas las opciones que la misma genera. ¿Ok? Características que creo que lo vamos a ver mejor, lo podemos ver mejor con un par de videos importantes e interesantes, es que yo tengo dentro de la interfaz de configuración térmica este pequeño cuadrito. Voy a tratar de poner aquí un segundito. Este pequeño cuadrito, aquí voy a poner el apuntador, ¿sí? Este pequeño cuadrito tú lo puedes modificar para nuevamente tratar de tomar el área donde la temperatura es mucho más similar a la corporal y jugar alrededor del rostro. De hecho, vamos y tenemos dentro del paquete de las cámaras del paquete de manuales, pues cómo vamos a hacer la configuración. Se van a dar cuenta, y no lo dice Hannah Tegwin, pero lo dicen los reglamentos y las regulaciones y las recomendaciones de la FDA, cómo se debería hacer este tipo de configuración y cuántas personas se deben poner enfrente de una cámara para detectar de manera fidedigna la temperatura. Y la respuesta es sencilla, una. Y por eso también la resolución de la cámara térmica digamos que no es costo efectivo y es casi que tonto tener una resolución mayor a VGA. Nosotros decidimos QVGA, que es más digamos que menor resolución, porque al final las distancias no pueden ser muy alejadas del lente y no pueden cubrir o no deberían cubrir más de 4 personas al tiempo. De hecho, la FDA es mucho más restrictiva y dice tienen que estar una persona por toma y entrar otra, a pesar de que la cámara térmica permita hasta, obviamente hay que jugar con la distancia hacia el lente, hasta 4 al mismo tiempo. ¿Ok? Esto es un poquito más de lo que yo hasta decía, es relativamente redundante. Interesante e importante. Ustedes van a tener siempre la opción dentro del Wii o la interfaz gráfica de usuario de la cámara, ver de manera simultánea, de manera similar, los dos canales, el canal 1 que es el visible y el canal 2 que es el térmico, para, pues, obviamente, registrar a tiempo, pues, la persona y las características de la persona en ese momento, más su registro de temperatura. Al igual, si quieren registrar solo la parte de video, pues siempre hay un overlay encima de la persona mostrando la temperatura. El rango de detección está preajustado, pero igual lo pueden ajustar ustedes dependiendo de las pruebas que tengan, dependiendo de la situación de cada sitio. Aproximadamente de 1 a 3 metros es donde recomendamos que la captura de temperatura se realice. Nuevamente, siguiendo los lineamientos de la FDA, no solo inventó Hannah Tegwin, esta cámara está digamos que basa mucho su funcionamiento en lo que hemos aprendido a lo largo de toda esta pandemia. ¿Okay? Algunas otras características decimos claves, pero son características, digamos que necesarias y casi que comunes en todas las térmicas, pues los diferentes tipos de colores o de paletas de colores en cuanto a la percepción de la térmica. ¿Okay? Eso está fácil de ver y entender. Lo que les decía, la FDA y la CDC, de hecho, también definió que este tipo de dispositivos sí se consideran dispositivos médicos. ¿Detectan COVID? No, pero sí detectan temperatura elevada siempre y cuando se sigan los lineamientos de la misma FDA. Y de hecho, voy aquí a romper un poquito la línea normal del webinar. Voy a confirmar con ustedes. ¿Están viendo ahora? Un segundito, voy a volver a cambiar. Están viendo ahora una página web, ¿verdad? Levanten la mano o díganme si están viendo. ¿Sí? Ok, chévere, perfecto. Sí, ya vi que levantan la mano, están muy atentos, perfecto.
Entonces, ustedes pueden irse acá y de hecho voy a permitirme copiarles esto. Aquí en el chat, ¿dónde está el chat de ustedes? Question and answer. Vamos a enviarle esto a todos ahorita aquí en el chat. Les invito, por favor, a que lean esto, a que revisen, busquen. Miren, tengo que terminar aquí porque lo tengo uno por uno. Pero bueno, open, answer, this. Ahorita se los envío este link. Esto es hay un documento mucho más formal, pero estos son los lineamientos de la FDA. Y en toda esta pequeña página, más unos archivos que tú puedes descargar aquí, obviamente un poquito más aburridos y sin tantos diagramas, aquí hablan específicamente de qué se recomienda al momento de detectar situaciones de temperatura alta y qué es lo que nos dice la FDA, cómo se debe hacer. Por lo que les decía, la FDA primero dice lo siguiente, ¿dónde es que estaba? Hay que estar muy atento de las condiciones del ambiente. Más adelante está. Hay que estar muy atento de que el sistema esté operando correctamente. Y hay cosas como esta que uno nunca tiene en cuenta, pero hay que tenerlas en cuenta. Y de hecho lo van a ver, por ejemplo, nosotros lo ponemos en nuestros manuales. La FDA dice que la temperatura ambiente debe ser alrededor de 20 a 24 grados centígrados. Poner una cámara térmica, yo que soy de un sitio en mi país que es extremadamente caliente, afuera en el sol a 40 grados centígrados, no sirve. O sea, esa no es la forma de hacer. He visto en muchas instalaciones, por ejemplo, en mi país, en sistemas de transporte masivos al aire libre, en sitios donde la temperatura es 35 grados normalmente, poner una cámara térmica, eso no va a servir. Otra cosa bien importante, y aquí lo dice, por favor evitar luz fuerte que venga hacia la cámara. Luz incandescente, luz de tungsteno, o las mismas luces de los autos. Nuevamente, volviendo al tema de sistemas de transporte. En sistemas de transporte vienen los buses, pues, obviamente esa luz tan fuerte va a hacer que la cámara no funcione lo suficientemente bien. Hay un pedazo que dice aquí, por ejemplo, hay que encender el sistema por lo menos 30 minutos antes para asegurar su correcto funcionamiento. Nadie se lo decía, se lo estaba diciendo Hannah Tegwin. Aquí también estamos dando un pequeño estudio, un pequeño entrenamiento de cómo utilizar una cámara térmica. Ojalá sea la de nosotros, pero cualquiera. Las cámaras térmicas necesitan calentarse, necesitan arrancar, no sé cómo decirlo de otra manera. Entonces, una cámara que tú la prendes térmica y empiezas a tomar mediciones termográficas, al instante no te va a servir. Las cámaras térmicas, por su misma naturaleza, como trabaja el sensor de germanio, necesita calentarse. ¿Ok? Algunas, y de hecho no es obligatorio, pero es muy recomendado, el hecho de un black body. Nosotros vamos a vender un black body o un cuerpo negro que básicamente lo que hace es, el cuerpo negro te da una temperatura que ya tú conoces, por eso calibras tu dispositivo y ya sabes, pues a partir de ahí cuál es la temperatura calibrada y el resto de las temperaturas. Y aquí, este dibujito es obviamente lo más gráfico posible, en donde dice cómo se debe utilizar una cámara de detección de temperatura facial. Una sola persona, más o menos, bueno, aquí no dice la distancia, hay otro dibujito que dice más o menos la distancia, pero es de 1 a 3 metros. Y la parte de atrás no debe ser reflectiva. También hay mucha gente que pone la cámara detrás de esas puertas corredizas de vidrio. Eso altera la medición. Nuevamente, no la de nosotros, cualquiera. El que dice que no, seguramente su algoritmo está haciendo algún truquito para normalizar la temperatura, pero no es la temperatura normal. Entonces, tengan muy en cuenta eso. Este es un documento muy, muy interesante para ustedes instaladores. Se los comparto. De hecho, lo voy a hacer en la presentación unas notitas y ahí les voy a poner varias información interesante. ¿Ok? Entonces, volvamos a donde estábamos en la presentación, que era por acá. ¿Ok? Y todo esto para decirles, pues nada, nosotros estamos generando y ya al momento del lanzamiento, que, por cierto, no les dije, el lanzamiento es en noviembre, es decir, la otra semana ya debe estar en nuestra lista de precios esta cámara de visión dual, ¿ok?
Me cierro aquí el cosito este porque no me va a pasar. Oh, ya, listo. Miren, no les voy a hablar de todos los lineamientos. Acabamos de tomarlos pasito a pasito. Les invito entonces más bien a que lean esta parte, a que revisen el instructivo de cómo utilizar un sistema de medición de temperatura para este caso, COVID-19. Ahí le dejé, de hecho ahí se me había olvidado que ya había copiado el sitio de la FDA. Y al final recuerden lo que les decía al comienzo, la cámara térmica es uno de los lineamientos, de las armas, digamos, del arsenal que tenemos a disposición al día de hoy para volver a salir y volver a reenganchar nuevamente nuestras actividades. Nunca van a ser igual que antes, pero lo más normal posible. Entonces, por favor, importante tener en cuenta eso. A ver si yo puedo darle aquí clic sin esto, ¿no? Me cierro acá, me vuelvo acá. A ver, cerrar, listo. Es una pequeña prueba. Y de hecho, esta es una prueba un poquito vieja. Ahora voy a mostrarles las que acabamos de hacer. Va de nuevo. Y eso es lo que van a ver ustedes en la interfaz gráfica del usuario. Imagen dual, imagen de video e imagen térmica del lado derecho. Solamente es una pequeña prueba en Headquarter. Nada muy fancy. Y ya empiezo a compartirles un poquito más de las pruebas que acaban de salir recién y fresquitas. De hecho, muchos me decían, hey, aquí del lado derecho, ¿porque se ve tanto ruido? Sí, ese firmware, de hecho, que estábamos trabajando, no estaba muy bien calibrado el tema del patrón de visión en térmica cuando la paleta de colores blanco y negro. Ya van a ver en la siguiente cómo mejoró esa situación. Entonces, lo que les decía, imagen visible, imagen térmica con el overlay de temperatura y obviamente también pues la cámara, y no sé si lo digo yo acá más adelante, pero la cámara tiene, dependiendo de los umbrales de temperatura que tú le puedes setear, generar, por ejemplo, la activación de una salida, que eso puede ser una luz estroboscópica o puede ser, no sé, una palanquera para que se abra o se cierre, o directamente generar de la cámara con las salidas de audio que tiene, pegarla a un speaker y decir, por favor, espere, necesitamos hacerle algunas pruebas adicionales, no sé, dependiendo de los protocolos que ustedes manejen. Voy a reforzar esta parte, y aquí es donde ustedes, integradores, y su grupo de ingeniería va a tener que jugar mucho, por lo mismo, cada situación que genera análisis de video, en este caso el análisis de temperatura, requiere lo que los americanos dicen fine tuning o demasiado prueba y error. Hay que jugar mucho con el área de detección, con el rango de temperatura, nuevamente recuerden lo que les decía, las condiciones de temperaturas ideales son las que mostraban las recomendaciones de FDA. Pero a veces, por más que querramos, no vamos a estar exactamente en ese rango, vamos a estar un poquito por encima o un poquito por debajo. Latinoamérica seguramente vamos a estar por encima porque abundan más los sitios de más calor que de menos calor, o dependiendo de las temporadas en Argentina, en algún momento va a ser muy frío o ahora a final de año va a estar muy, muy caliente. Entonces, tenemos la posibilidad de jugar con un pequeño offset si vemos que los rangos de temperatura no se adecúan a lo que estamos viendo en sitio. ¿Qué recomendación? Que no es mía, nuevamente es la de FDA, siempre dicen que para hacer la calibración original deberíamos ir a hacer la calibración con la cámara de temperatura o detección de temperatura a través del sensor térmico, pero también ayudarnos con un termómetro de mano para confirmar que la temperatura que lee sí es similar a la que estamos leyendo pues con un dispositivo manual, digamos. ¿Ok? Aquí tiene para divertirse muchísimo porque todo digamos que influye dentro de la detección de temperatura y por eso, y vuelvo y recalco y me acuerdo, marzo, abril y mayo, donde fue el boom de las cámaras de temperatura, ¿quién no vio esos videos en centrales de trenes donde una cámara tomaba la temperatura de 40 personas al tiempo? Claro que la tomaba y claro que tú le puedes poner un overlay y decir que tienen todos una temperatura X, Y y Z. Eso es manipulación del algoritmo, pero
de verdad que una cámara térmica para este tipo de aplicaciones, para manejo de COVID, sencillamente no es posible hacerlo. Es no tiene ni siquiera discusión por el tema mismo del distanciamiento social, por el tema de la afectación de la temperatura con personas adyacentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo mismo, dentro de la interfaz de configuración van a tener muchos parámetros a los cuales pueden jugar y configurar. Desde la altura del blackbody, la distancia del blackbody, la temperatura del blackbody, porque blackbodies que vienen de diferentes, juegan con diferentes rangos de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. El ángulo de la cámara. ¿Qué más les digo acá? Y pues nada, ustedes dentro de la misma interfaz de usuario van a tener como unos pequeños cuadritos para calibrar dentro de esa interfaz donde, digamos que el cuadro que les sale y lo que tienen que hacer es como machar cada uno de los cuadritos para que salga, yo le digo, el overlay o la sobreimposición de imagen de manera correcta. ¿Ok? Esto es configuración más que todo. Y ¿saben qué? Esta es la última parte. Así luce la cámara. Un poquito físicamente de cómo es, pero les decía que les tenía unos videos que me llegaron recién. Vamos a verlos en conjunto. Y esto lo que prueba es primero, y el tema del maniquí es eso. Hay algunos algoritmos que andan por ahí que sencillamente falsean la medición y por eso pusimos un maniquí al lado para que sepan que sí toma la temperatura correctamente, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí van a ver varios videos, obviamente algunos no los he visto en detalle. Si se dan cuenta, pues la temperatura se mantiene relativamente estable. Se recomienda, no es obligatorio, pero para tener mayor precisión, el uso del blackbody es imprescindible. Algo bien interesante, y por qué ponemos esta prueba, pues inclusive con máscara, a pesar que la FDA no lo recomienda, tomamos un rango de temperatura correcto, y la razón de esto es porque nos centramos en el tema del canto del ojo, si lo queremos. Acuérdense el cuadrito que les estaba diciendo. Eso me permite obviar la parte que tapa el tapabocas, valga la redundancia, y enfocarme solo en la parte del canto del ojo. Nuevamente con las gafas, no les voy a mentir, cualquier cámara es afectada. Si se dan cuenta, varía un poco la temperatura, pero nuestro algoritmo y la sensibilidad del sensor permite todavía tomar o realizar mediciones de temperatura suficientemente cercanas a la realidad. Pero vuelvo y repito y vuelvo y recalco, a pesar de que nuestra cámara sigan los lineamientos de la FDA. La FDA, se van a dar cuenta en el documento que les digo, es la persona que va a realizar o que se va a poner enfrente de un dispositivo de este para medición de temperatura corporal no debe tener nada en su rostro, porque todo eso afecta a la lectura del sensor. Y de hecho, normalmente si una persona lleva una gorra, te deben mandar a quitarte la gorra o un sombrero, lo que tengas en la cabeza, por un rato, mientras es un término coloquial, se te refresca la frente. Es decir, a pesar de que aquí tomamos el valor de temperatura, lo recomendado es hacerlo sin nada en el rostro. ¿Okay? Y bueno, lo que les decía, esto sí lo pueden hacer. Una persona temperatura, otra persona temperatura, más no 50 personas al mismo tiempo. Se van a dar cuenta, de hecho, a pesar de, tenemos la posibilidad, o la cámara tiene la posibilidad de detectar bajo pruebas hasta 4 personas al mismo tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, para esto, yo le digo una talanquera o un acceso a un edificio. Creo que nada más va a entrar al comienzo un par de personas, pero vamos a ver en una que entran 2 y 3 al mismo tiempo. Esa es de hecho nuestra sede en Corea. Y este es un uso de aplicación real, lo que les decía. Al final, si se dan cuenta, la cámara tiene salida de audio, tiene salida de contacto seco, y pueden activar o desactivar cualquier cosa. Por ejemplo, el acceso a una talanquera. Okay. Y estuvo fácil. Voy a cerrar acá. Lo mismo.
No más. Está muy, muy, muy fácil. Y entonces, vamos a abrir la conversación. Y ahora me voy a permitir a recibir preguntas. Vamos a darle la mano a los que la tienen levantada primero. Y pueden hacerlo de dos maneras. O levantan la mano o me escriben. De hecho, acabo de ver a Diego. Diego, te voy a permitir hablar. Así que aquí va. Diego, puedes hablar. Levanta el mute de tu micrófono y te escucho. Y si hay algún problema, pues solamente escríbeme y yo te... Ahí. Hola. Ya, te escucho perfecto, Diego. ¿Cómo vas? Está muy buena la presentación, la verdad, sobre todo la información de la FDA. Lo que te queremos preguntar aquí desde Drums es si esta medición de temperatura, el dato que da la cámara, ¿hay alguna forma de llevarlo o información para generar alguna alerta o tenerlo disponible de alguna manera para poder usarlo en alguna integración? Mira, y esa es información, de hecho, que voy a confirmar el día de hoy. Hasta donde sé, sí, dentro de la trama vas a poder llevar básicamente, dentro del stream HTTP, un pedacito que te da el valor de temperatura. El tema es que como no lo he probado, yo soy de los que si no pruebo, no es que no crea, tengo que verlo, pero sí porque la idea es poderse integrar con todos los BMS y generar, como tú decías, esa pequeña alerta basada en un string genérico. Fuera de eso, y vuelvo y recalco, obviamente la cámara standalone, que es donde, como normalmente la gente lo utiliza también, se da cuenta de ese umbral que tú le seteas y puede, basado solo en la cámara trabajando solita, sin necesidad de BMS, si es el caso, pues levantar cualquiera de sus salidas o generar, por ejemplo, la activación de reproducir un audio diciendo cualquier cosa. Espérese ahí, tiene alta temperatura o lo que tú quieras. Pero, de hecho, les confirmo o les confirmaremos seguramente con una nota de aplicación de la posibilidad de llevar dentro de la trama el valor de temperatura. Solamente déjame confirmarlo, estoy casi seguro que sí, pero hoy tenemos una discusión de hecho de eso, de cómo se hace y cómo se implementa. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Ok, Diego. Gracias. Aquí voy a deshabilitarte. ¿Y quién me está preguntando? Juan. Ah, Juan, pero tú eres de la casa, güey. Te voy a abrir aquí el micrófono, Juan. Dale, puedes quitarte el mute y hablas. Juan es nuestro preventa en Perú y alzó la mano, así que Juan, puedes hablar. Yo te acabo de habilitar para que hables. Y si no, escríbeme y yo paso la pregunta. ¿Me escribiste? ¿No? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces si nadie quiere hablar, voy a ir a las preguntas que tengo aquí. Las voy a contestar en vivo. A ver en orden. Empezamos a las 10:45. Mario Domínguez me preguntó cuál es el ángulo de captura. Mira, de hecho estaba en la presentación y no me acuerdo particularmente, pero acuérdate que tenemos dos lentes fijos, uno de 4 milímetros, uno de 4.7 milímetros, siempre se me olvida, el de 4 es el de la térmica, el de 4.7 el 4.7 milímetros es el de la fija de video normal, y la recomendación es de 1 a 3 metros. Eso básicamente te da el ángulo de captura. No me acuerdo exactamente, para serte sincero, pero si tú haces la arcotangente de esos dos valores, te va a dar el ángulo de captura. Viene la hoja de datos, ahora la busco rápidamente y la pongo en pantalla. ¿Ok? Sí, buenos días. ¿Cuál es la distancia recomendada entre el Blackboy y la persona censada? Debe estar, eso me lo preguntó Alejandro Romero, debe estar atrás o al mismo nivel de la persona. ¿Okay? O sea, atrasito, no sé cómo decir atrasito, no tan alejado, creo que el máximo es 1 metro, pero no puede estar adelante, tiene que estar atrás o al mismo nivel de la persona. Esa es la recomendación de la FDA. Eso fue Alejandro. Héctor Carvajal.
para el caso de los carriles ópticos con varios accesos, ¿cómo podemos bloquear cada carril? Carriles ópticos. Ahí, Héctor, si me ayudas porque no entendí, no sé qué es carriles ópticos, para serte sincero. Carriles ópticos. Ayúdame. Y si me reescribes, te sigo con la pregunta. ¿Quién más? Alberto Bolaña. ¿La cámara requiere una o dos licencias de Wave? Requiere una. Interacción con Wave puede ver la temperatura si la tengo vinculada al BMS. Eso es lo que le decía ahorita a Diego. Y estamos confirmando que sí lo podemos hacer. La verdad, la idea es que sí. De hecho, creo que tengo algo en Wave. Pero nuevamente, es la primera versión de firmware. Creo que ahí están viendo mi pantalla. En donde no hemos hecho todavía la prueba, porque sencillamente en esta versión de firmware, que es completamente alfa, y de hecho se van a dar cuenta, si lo comparan con la que vimos ahora de Corea, esta salta un poquito más, no es la última, no es la definitiva, pero ese valor debería estar integrado en Wave. Ese es Wave, de hecho. Esas fueron unas pruebas que hicimos la semana pasada, la semana pasada. Y van a decir, ¿por qué este tiene la temperatura alta? Bueno, se calentó, la prueba la hicimos en todo el rostro, no solamente en el intercanto, y esto se calentó la frente, el tercero que va pasando, sencillamente para ver si detectaba temperatura más alta. Okay. Entonces, la verdad es casi que un sí el tema de llevar el valor de temperatura como un pedacito dentro del stream genérico. Solamente no quiero decirles que sí, mañana les tenga que decir que no. Prefiero decirles ahora que no sé y después les confirmo. ¿Es posible instalar la mayor altura? Yo diría que no, Alberto. Sencillamente porque sí es posible que tomen la información, sí es posible que te dé valores relativamente buenos, pero lo de siempre, ¿no? Es como cualquier componente de un sistema. Entre más alejado te vayas tú de lo que el fabricante te dice, y en este caso ni siquiera es el fabricante, en este caso es la institución que se ha encargado de hacer estudios de la fiabilidad y la factibilidad de utilizar dispositivos para detección de temperatura, en donde dicen lo mejor es que la cámara esté en línea o lo más en línea a un rostro. Ese sería lo ideal. Yo sé que es un fastidio, yo sé que puede ser que no sea lo ideal, no se ve ni tan bonito, pero acuérdate, es que la cámara térmica para COVID, ojo, para COVID necesita estar así para tener un valor lo suficientemente fidedigno para dar esa pequeña primera alarma que alguien tiene una temperatura alta. Y ojo, recalco, el hecho de que tengas la temperatura alta no significa que tengas COVID, todos lo saben, parece redundante y parece tonto. Pero acuérdense que ahora las cámaras térmicas son uno de los pasos a seguir para tratar de evitar la propagación de este agente patógeno. Es así de sencillo. Entonces, tú lo que quieres es ir en fases para, digamos, tratar o prevenir el esparcimiento del COVID. Yo, de hecho, yo recomendaría, ahora voy a hablar yo, Mauricio Mesa, como si fuera un integrador. Si yo tengo una entrada de lo que sea, un edificio, la entrada de migración, lo primero que yo pondría sería una cámara térmica. Es mi primer filtro. ¿Por qué? Porque seguramente, lo que decía la FDA dice, tomar temperatura sin nada en el rostro, sin nada en la cara. ¡Pum! No tiene fiebre, perfecto. Sigan. Siguiente filtro, detección de máscara facial. De aquí en adelante, hasta que entren a la parte de migración, nadie se puede quitar la máscara facial. Detección de mascarilla facial. Y tercera fase dentro de todo ese protocolo de manejo del COVID, estoy pensando en un aeropuerto, es tener algoritmos de distanciamiento social para que las líneas no se peguen tanto, para que la gente no se aglomere, etcétera, etcétera. Así lo haría yo. Eso es un consejo yo pensando como integrador. Ok. En el consejo, ahora Héctor volvió. En el video de Corea entraban varias personas en los carriles ópticos. La cámara tecnológica tiene salida de elevador como bloqueador. Ok, ya te entendí. Sí. Primero, la cámara tiene salidas. De hecho, se me trabó aquí esto. Okay. Si te das cuenta,
aquí tiene las salidas de la cámara. Tienes una entrada, dos salidas, y tienes la salida de audio de derecha a izquierda y una entrada de micrófono. Entonces, la cámara directamente, solita, sin un BMS, puede hacer la aritmética o la analítica, de decir, oye, ¿sabes qué? Si la temperatura de la persona está a más de, ya se me olvidó cuánto es la fiebre en centígrados, no sé, 40 grados centígrados, no sé, la verdad, ahora estoy pensando en Fahrenheit, pero digamos que está a más de 99.5 en Fahrenheit. Pum, actívame la salida 1, y esa salida 1 básicamente va a yo le digo talanquera o a los accesos, y no dejes pasar a esa persona, y adicionalmente, pues puede decir, reproducir un audio diciendo, por favor, espere, uno de nuestros asistentes lo ayudará a hacer pruebas adicionales. Pum, la cámara solita lo puedes hacer. Entonces, sí. El equipo es portátil, por así decirlo. Me preocupa el tema del black body, en donde la altura de la persona va a estar variando. No, o sea, cuando decía el tema de la instalación, no es que, a ver, yo soy bajito, yo mido... a ver, en metros yo soy chiquitito, 1,66, ¿ok? Pero normalmente las personas miden 1,80. Entonces el estándar de instalación va a ser más o menos en una persona 1,80, lo que no significa que a mí no me vaya a tomar. Y no significa que a mí no me va a detectar, no. Hay un rango, de hecho, y por eso, y lo que preguntaba ahorita, el tema del ángulo es importante, porque el ángulo te va a dar la cobertura vertical y la cobertura horizontal. Por eso que a ese ángulo, a 1, 2, de 1 a 3 metros, con la cobertura que tiene el lente térmico, se me olvidó otra vez, 4 milímetros, perdón, te va a dar o te alcanza a detectar en la misma línea hasta 4 personas, ¿ok? Entonces, sí, no es que vayas a tener que subir y bajar el black body, si me interpretaron eso, no, es básicamente una instalación estándar, una persona de 1,75, 1,80, el black body más o menos a la misma distancia, de 1 a 3 metros de distancia de donde está la cámara, y pum, ahí está. Y van a tener que ir probando, porque nuevamente, acuérdense, no solo es eso, es la temperatura ambiente, van a ver si donde tengas alguna contraluz más fuerte que otra, donde tengas luces que inciden o no, donde sea aire más caliente, no. O sea, el tema de hacer la instalación bien es fundamental para cualquiera. Mira, perdón, es que se me trabó aquí. Va. Arnaldo Estrada, voy a leer lo que estás opinando. Opino que la detección de temperatura por IR solo para detectar anomalías en la temperatura de las personas. También nos permite seguridad y velocidad para el proceso, evitando la infección cruzada por medición mediante de termómetros. Perfecto. De hecho, parece que hubieras leído lo de FDA. Parte de lo que dice la FDA es eso. Dice que obviamente, cuando hubo esta prostitución de todo el tema de la térmica, la FDA se lo tomó muy en serio y empezó a hacer los lineamientos que están viendo ahora. Y algo que descubrió es, sí, estas cámaras sí detectan de manera fiel la temperatura elevada basada en las condiciones que estamos hablando. Y una de las grandes ventajas es la que está diciendo Arnaldo en este momento, que permite detectar temperatura elevada sin tener que estar tan cerca de la persona que tú estás midiendo. Eso es una muy, muy gran ventaja para evitar lo que decías, la infección cruzada. No necesitas ponerle un termómetro ni en la frente, ni en la boca, ni en ningún otro lado. Entonces es interesante. Y nuevamente, esto es soy repetitivo, pero es una de las armas que tenemos ya hoy, habiendo madurado por más de 8 meses con esta enfermedad, utilizar estas cámaras. ¿Okay? Gracias por las felicitaciones, Arnaldo. A ver. Chicos, yo creo que es eso, porque sí, son las 11:20. Nada, les recuerdo, la cámara va a estar disponible en la lista de precios de noviembre. Para serles bien sinceros, por el tema de demanda, cuando digo demanda, no demandas legales, sino de demanda de pedidos, la disponibilidad, a pesar de que está en noviembre, va a ser a finales de noviembre, digamos que las primeras entregas. Que sí, a pesar de que obviamente hubo un boom mal llevado al comienzo, ya la gente que las está pidiendo sabe para qué utilizarlas. Desafortunadamente ha tenido más experiencias con otras, así que pues es el momento
perfecto, preciso, para que hablen con sus directores regionales, les comenten si les gustó la cámara, qué pueden hacer y pues nada, vayan probándole. Obviamente, prefiero, no estoy diciendo que compren, que las prueben. Ustedes saben qué acuerdos tienen, si están en step o no, etcétera, etcétera. Y es otra de las soluciones que vamos agregando al tema de COVID. Yo, como director de producto, me encantaría no tener que seguir generando soluciones para la nueva normalidad, pero la situación del mundo nos está llevando a eso, y al mal tiempo buena cara, no. Entonces, afortunadamente tenemos nuestra inventiva. Nosotros, como empresa desarrolladora de tecnologías, lo he dicho y lo reitero, estamos en la obligación de dar soluciones para el mundo y para el mejoramiento de lo que esté sucediendo, así que seguiremos trabajando en cositas, en soluciones, en productos que sirvan para mejorar el día a día, para enfrentar esta nueva normalidad que va a ser la normalidad. Así que, nada, chicos, los dejo. Les espero de verdad que les haya gustado o que tengan una actitud crítica a esto, y nos digan qué más podemos hacer, qué más podemos mejorar. Y aquí seguimos. Un placer como siempre. Les reitero mi agradecimiento por estar hoy aquí. Nada, un saludo, cuídense de su familia, cuiden a sus familias. Esto no es ciencia ficción, es un tema importante, el tema del COVID, pero con cuidados y atendiendo los lineamientos que nos da no solo los médicos, no solo la FDA, pero los lineamientos de sentido común que debemos llevar. Creo que vamos a estar bien y vamos a salir de esta. Muchísimas gracias. Voy a detener la grabación en este momento